Oye, ¿hubo alguna experiencia, algún momento especial que disparara el momento de hacer el libro? ¿Recordáis alguna experiencia en concreto? Bueno, yo creo que fue el paso a que ya ICPR veíamos que iba a tener un fin y para nosotros era una semilla que queríamos que siguiera creciendo. Pasamos ahí unos años donde justamente esas reuniones teníamos un material precioso, muy validado año tras año, y decíamos cómo podemos hacer que esto siga vivo. Sí, porque al principio empezamos un poco a eso, ¿no? A anotar todo, pero no tenía mucha finalidad, simplemente pues registrar un poco las sesiones de los grupos y demás para ver cómo estaban funcionando a nivel más de la dinámica y la evolución de los pacientes, ¿no? En sí, pero no partíamos desde el inicio con la finalidad del libro, sino que tenía una finalidad más de ayuda y evolución del propio grupo, ¿no? Entonces llega un momento en el que empezamos a ver como eso, ¿no? Como el cierre de la etapa también del hospital de día, ¿no? Como una buena forma al crear el libro, dejar legados también, que es precisamente lo que no nos habíamos encontrado, ¿no? Que no había muchos antecedentes. El libro de Estados Unidos que menciona Helen era un libro muy práctico, estaba súper bien, pero era en inglés y además no tenía base teórica, eran dinámicas. ¿Y por qué identidad en la adolescencia? ¿Por qué os parecía lo suficientemente importante este tema como para dedicarle el manual, pero también centrar ahí la terapia de grupo? Porque en la rotación externa que hacemos justamente en la residencia de psiquiatría de cuarto año, usualmente nos vamos afuera. Ahí elijo irme a Nueva York al Instituto de Trastornos de Personalidad del doctor Otto Kemberg. O sea, Otto Kemberg, fantástico, y en el momento que veo que trabaja centrado en la identidad, o sea, trabaja con las vidas, etcétera, pero todo lo abarca de la identidad. Y la identidad era algo muy integrador, porque traía las teorías de Peter Fonagy, de mindfulness, de Anthony Bateman, traía también la teoría del apego de John Bowlby, traía también el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Entonces era una forma integradora de todo. Y es que en la propia escalera de Erik Erikson vemos que los adolescentes, el rol, lo que tienen que pasar es justamente pasar a una integración de su identidad. Y de hecho, si no lo logran, es cuando se produce una difusión de identidad. Entonces, siendo un hospital de día para adolescentes, nos parecía indicado que justamente nos enfocáramos en identidad. ¿Creéis que el papel del grupo, ¿no?, es importante en esta etapa de la vida? Fundamental, ¿no? Y al final yo creo que una de las partes también muy bonitas del libro y que muchas veces no se aprovecha bien en terapia de grupo es usar al grupo bien, ¿no? O sea, usarlo como terapeutas en algunos momentos, pero también desde esa parte de función reflexiva y ese componente de la mentalización que en el adolescente se está desarrollando, ¿no? A nivel de funciones ejecutivas. Pues eso, si pensamos en una persona de 14 a... Bueno, aquí hablamos también de adultos jóvenes, porque claro, es muy generoso, es necesario, ¿no? Esa función reflexiva que nos aprovechamos del grupo para que nos acompañe y en muchos momentos no cuentes solo con un coterapeuta, que en ese caso era yo, sino con muchos más, ¿no? Es como poner al adolescente en medio de un montón de espejos, ¿no? O sea, mírate desde diferentes perspectivas, ¿no? A ver qué partes de ti descubres. Creo que eso es lo bonito, ¿no?, del trabajo. Y es algo que también funciona muy bien para no entrar en determinadas confrontaciones con adolescentes, ¿no? Que al final usamos al grupo como modulador, ¿no?, para ver dónde al final él se acaba colocando, no es una confrontación tan directa, ¿no? O sea, todo esto hablamos en el libro, ¿no?, de toda esa parte de técnicas, ¿no?, de cómo debe ser la postura del terapeuta, ¿no? Porque muchas veces es verdad que lo que decía Helen antes, nos lanzamos a hacer grupos, ¿no? Hay poca formación, orientaciones, ¿no?, pero poca formación en cuanto a cómo ser terapeuta de grupo. Y lo que se está viendo es que a día de hoy cada vez existen más hospitales de día, es más necesaria terapia de grupo, también desde la pública, en ambulatorio se apuesta cada vez más por ello, ¿no?, como una forma más eficiente de trabajar, ¿no?, con los pacientes. Sí, más eficiente, especialmente son adolescentes como ventana de oportunidad, ¿no?, de ese cerebro que está todavía en ese proceso de maduración, de conseguir esa identidad.
y bueno, el poder utilizar esa ventana oportunidad ahí, justo, ¿no? En esa etapa en la que están distanciándose de los padres para identificarse mucho más con sus iguales, y por tanto va a ser más eficaz también en ese sentido, ¿no? Porque la confianza en el otro, la pertenencia a ese grupo, ese sentimiento de pertenencia que se genera, esa posibilidad de normalización de lo que me pasa a mí, le pasa a otra gente, esos espejos que tú has dicho, ¿no? De encontrarlos en el otro. Y esa ventana oportunidad también para mentalizar al otro, o sea, no solo para recibir ayuda, aprender a pedir ayuda, sino también mentalizar al otro, ver cómo yo también puedo ayudar, ver a mis compañeros progresar, o sea, sin duda, todas las ventajas del grupo, pero aplicadas al adolescente, ¿no? Creo que es especialmente útil en esta etapa, más que incluso, ¿no? en el adulto, que a lo mejor tiene más herramientas y otras estrategias, que en la psicoterapia individual con el adolescente pues queda más limitada. Oye, contadnos, perdón. No, solo te quería contar que Rosa fue nuestra persona clave para poder terminar, ¿ok? Porque todo esto contamos el inicio, pero para poder centrar necesitamos otra mirada. Justamente lo que estamos en el grupo, igual, porque Sara y yo estamos de un lado, teníamos nuestro grupo de hospital de día, de ICPR, pero necesitamos a alguien que estuviera formado en grupo también desde otra mirada, desde otros hospitales. Dejar aquí la endogamia para empezar a meter aquí a otro lado. Entonces, Rosa, cuando le invitamos a participar, está, bueno, otra aventurera, por supuesto que sí, y no sé cómo hace para sacar el tiempo. O sea, puedo decirle que no a Helen, para los que me conocéis, te embarca directamente. Tú ya estás subido en el barco cuando te ha hecho la propuesta. Total, pero es verdad que tú no lo sabes, pero tú ya estás subido. Teníamos los archivadores, literal, teníamos 2 archivadores con todo el contenido, pero claro, nos faltaba terminarlo, ¿no? Y dar salida, que ahí se quedó en stand-by, hasta que también al incorporar a Rosa con su experiencia, ¿no? Con la parte también de los libros que había escrito, pues nos acompañó y lo hizo mucho más fácil, ¿no? Sí. Mi experiencia no era tanto en adolescentes, porque es verdad que yo he tenido formación grupal pues a través de, bueno, pues Rosa Gómez, que es así una referente, una psiquiatra referente aquí en Madrid para la formación en adultos, pues también con Miguel Solano y gente, bueno, de grupoterapia que seguro que conocéis. Pero bueno, mi experiencia era casi un coqueteo, ¿no? Con la experiencia, lo que era la psicoterapia grupal, y más bien creo que mi mirada ayudaba también desde las dificultades que yo en su día tuve. Yo llevaba grupos, pero era de trastorno mental grave. En su día me apoyé en manuales muy prácticos, pero que eran también con tareas de qué hacer cada día, que yo seguía pues desde mi seguridad, de una junta pues recién acabada prácticamente, en la que de repente me exponía un grupo de trastorno mental grave, que como os podéis imaginar pues no era un grupo psicoanalítico ni tampoco muy relado desde el punto de vista de cognitivo-conductual, sino eran más grupos con un contenido más psicoeducativo para limitar también lo que podía emerger allí. Y eso me dio mucha seguridad tener un manual que yo pudiera seguir. Por eso creo que esa mirada también desde fuera, de poder un poco proyectar las dudas que yo tuve en su día, y ver qué podía faltar en este manual y qué podíamos incorporar de alguien que quiere empezar en grupos, pues podía ser de utilidad. Así que en ese proyecto me embarqué. Y también como anécdota mencionar que también fui a conocer el hospital de día, donde cuando Helen empezó, me acuerdo perfectamente, porque yo decía, yo hubiera sido incapaz, ¿no? de subirme en ese barco, como tú dices, con tan poco tiempo, con la experiencia tan limitada que teníamos, pero yo te recuerdo contándome cómo hacíais estas intervenciones, tú paseando por aquel patio que tenías, creo que era un patio, ¿no? Y recuerdo cómo digo, ojo, es que Helen en eso es inigualable. Está claro que la energía, ¿no? O sea, cómo retroalimentáis las tres, de si una tiene ganas, la otra le echa más, que es muy bonito, ¿no? O sea, el poder, cómo se han ido generando esas sinergias hasta decir, venga, nos embarcamos, hacemos esto, es muy bonito escucharos, ¿no? Y cómo una va alentando más los ánimos de la otra, ¿no? Qué bueno.